Ahora sí, después de un intermedio con los Hagim y otros temas que tenían que ver con los Hagim, volvemos al tema original de la clase. Entonces voy a hablar de él un poquito, hacer una introducción de unos minutos y nos seguimos. ¿Se acuerdan que hablamos sobre la Torah? Que tenemos una Torah escrita. ¿Cuál es? O sea, los 5 Hamisha Humshei Torah, ¿sí? Los 5 libros que tenemos, Breshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. ¿Necesitan los nombres en español? No es necesario. Ok. Y también la Torah oral. ¿Qué es la Torah oral? Entonces, la Torah Shebe'al Peh es la Torah que se le dio a Moshe en Sinai, tiene la misma importancia y la misma relevancia, y es la que viene a explicar a la Torah Shebichtav, porque muchas cosas que aparecen en la Torah Shebichtav aparecen de manera vaga. O sea, si digamos, hay todo tipo de mitzvot que dice cúmplelas, pero no queda claro a qué se refiere exactamente, cuál es el shiur, la cantidad, cómo se hace. Y la Torah oral es como el manual de explicación de la Torah escrita, que nos dice cómo se puede aplicar y cómo se cumple esa Torah. Entonces, decidí empezar esta clase con los Yud Gimel y Karim de la Rambam. ¿Quién sabe qué son? ¿Los conocen? ¿Alguno de ustedes ha oído de ellos? De la fe, ok. Ah, sí, ok, muy bien. Entonces, y ahorita van a ver por qué lo traje, porque para nuestro tema hay algunos que son muy relevantes. ¿Quién escribió estos 13 Ikarim? El Rambam, Maimónides. Es importante saber que no es la única lista de Ikarim que hay en Yahadut. Hubieron varios diferentes Rabbanim y Parshanim en la Edad Media que hicieron diferentes listas, bueno, algunos todavía anteriores, que hicieron diferentes listas de Ikarei HaEmuná. El más conocido es el del Rambam, ¿ok? Pero no es el único, eso es importante saber. Sobre todo que Yahadut es una religión de práctica, es menos una religión de dogmas o de conceptos abstractos y mucho más una religión de práctica, de cumplir las mitzvot. Entonces, ¿por qué uno podría decir si hay diferentes listas de los Ikarim, cómo todos son Yehudim? Y la respuesta es porque todos cumplen las mitzvot. Esa es en realidad la respuesta. Contrario a otras religiones que ponen mucho énfasis en ideas, y no sé qué tanta familiaridad tienen con la historia europea, por ejemplo, que en la Edad Media quemaban herejes y los mataban, no sé qué, porque sí creían en esto, no creían en... Y Yahadut no se mete en lo que cada uno está pensando en su cabeza. Para ellos tiene una manera mucho más práctica de evaluar si alguien está haciendo lo que debe o no, y eso es cumplir las mitzvot. Obviamente que eso tiene que venir con emuná, y obviamente que eso tiene que venir con muchas cosas, pero también tenemos el concepto de acharei ma'asim nimshachim halevavot. Tras nuestras acciones, el corazón, como las acciones jala al corazón, que incluso si uno no está completamente seguro de qué está haciendo, pero decide, estoy cumpliendo las mitzvot de la manera correcta, eventualmente también va a sentir de la misma manera. Entonces, y se acuerdan, es nace venishma, somos una religión de acción. Ok, pero volviendo a los 13 Ikarim, voy a leérselos todos rapidito. Vienen abajo y en la próxima página en español, ¿ok? Todos aparecen. Se pueden dividir en 3 grupos y ahorita vamos a ver cuáles son esos 3 grupos. El grupo de en medio es el que a nosotros nos interesa para esta clase. Entonces, les voy a leer los Ikarim, los que no aplican específicamente a esta clase. Voy a dar una explicación de 1 minuto. Si quieren en el futuro que hablemos más sobre el tema, podemos, pero para la clase de hoy quisiera mucho que nos enfoquemos en los que tienen que ver con la Torah misma. Entonces, el primero, y en la versión de hebreo vienen como aparecen en la tefilá en un sidur ashkenazí, que quiere decir que al principio también dice Ani ma'amin bemunah shelema. ¿Qué quiere decir? Yo creo con fe absoluta. Exacto. שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. ¿Sí? Y ven en paréntesis, les dice cuál es el concepto que está detrás de esto, se llama Metziut Hashem. El uno es que el Creador, alabado su nombre, creó y dirige el mundo, Él únicamente hizo, hace y hará todos los hechos. Vamos a ver que los primeros 5 de los Ikarei Emuná se refieren a Hashem. Y vamos a entrar en menos detalle en ellos porque necesitamos nosotros el segundo grupo. Pero se los leo de todas formas para que sepan de qué se trata.
El 2 es אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו הוא יחיד ואין יחידות כמוהו בשום פנים, והוא לבדו אלוקינו היה, הווה ויהיה. Que se llama el principio de אחדותו. Ahduto es unificación o unidad. Entonces el 2 dice que el creador alabado su nombre no es corporal, no lo alcanzan las influencias corporales y nada puede compararse a él. Número 3, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו אינו גוף ולא ישיגהו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל, אינו גוף. Que el creador no posee cuerpo ni forma alguna. ¿Okay? 4, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא ראשון והוא אחרון, que es ראשון ואחרון, que el creador alabado su nombre, él es principio y la eternidad. Y el 5, que es el último que habla de Hashem directamente, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו לא לבדו ראוי להתפלל ואין ראוי להתפלל לזולתו. Entonces en paréntesis él dice ראוי לעבוד רק לו, el 5. Que el creador alabado su nombre es digno de decirle tefilá y no hay a quien pedir fuera de él. Los seifim del 6 al 9 son los que nos interesan para esta clase. ¿Ok? El número 6 dice, perdón. אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי נביאים אמת. Estamos hablando de nevuá, de profecía. ¿Qué dice el número 6? Que todas las palabras de nuestros profetas son verdaderos. Se considera una de las bases de la emuná, que la nevuá que recibimos, ¿qué quiere decir que son verdaderas? Que en realidad así es como nos llega la palabra de Hashem, que los nevi'im son el conducto a través del cual Hashem nos habla, ¿ok? Y que todas sus nevuot son verdaderas. Número 7, que si se acuerdan es como empezamos, se acuerdan de la clase que hablamos de los libros del Tanaj y de las diferencias entre ellos y todo, pero los libros que están en el Tanaj se consideran Kdoshim o santos, ¿por qué? Exactamente por eso, por la emuná de que todo lo que oímos en profecía y recibimos de los Nevi'im es verdadero. Número 7, אני מאמין באמונה שלמה שנבואת משה רבנו עליו השלום הייתה אמיתית ושהוא היה אב לנביאים, לקודמים לפניו ולבאים אחריו. Número 7, que la profecía de Moshe Rabbeinu es verídica y él fue el padre de los profetas de todos los tiempos. ¿Se acuerdan que hablamos de la diferencia entre la nevuá de Moshe y la nevuá de otros profetas? Ok, pero también hablamos de que la nevuá de Moshe Rabbeinu está en una categoría por sí misma. Nunca hubo un naví que estuvo en un profeta que estuvo en un nivel así y nunca va a haber otro. Y no es coincidencia que él nos dio la Torá que Hashem le dio, o sea que fue el conducto, si lo quieren llamar así, para recibir la Torá. Sí. ¿Estudiamos con foco en los profetas? ¿Hay clases, hay estudios sobre esto en específico? Bueno, ¿Un libro en específico o algo? Bueno, todos los que son Nevi'im Rishonim y Nevi'im Achronim. Los Nevi'im Rishonim, que son los libros después de la Torá, en el Tanaj. ¿Estuviste en la clase del Tanaj o no estabas aquí todavía? ¿No? Ok. Entonces fue al principio, todavía en el Ul. Hablamos de la estructura del Tanaj y los libros que hay. Está dividido en Torah, Nevi'im y Ktuvim, que es Torah. Nevi'im, sí, que son profetas, y Ktuvim, que son escritos. Y en los Nevi'im tenemos dos grupos. Nevi'im Rishonim, que son parte cuento, pero que incluyen nevuá a través de ellos. Sí, Yoshua, Shoftim, que son jueces, Shmuel y Melachim, reyes. Y después los Nevi'im Achronim, que son Ishayahu, Yirmiyahu y Ejezkel, y Treasar, ¿se acuerdan? Compendio de 12 Nevi'im cortitos. Entonces todo eso se refiere a nevuá. Entonces es el estudio de esos libros. O sea que estás preguntando si hay alguien que escribió un libro acerca de nevuá. No solamente eso, pero también si hay clases, esto acá, no sé, si hay un enfoque específico. Entonces, o sea, el concepto de nevuá es muy amplio. Siempre que se estudia Nevi'im, estamos en realidad estudiando nevuá. Que fue las 7. Sí, ¿se acuerdan también que hablamos de Moshe Rabbeinu? La diferencia de que podemos tener como si, digamos, como era el ejemplo, que Hashem está donde esa televisión está y hay muchos velos en el camino y es una fuente de luz, digamos. Entre más velos hay, menos nítido yo veo qué es lo que hay ahí atrás. Puedo distinguir que hay algo que brilla, pero no más que eso. Y que Moshe, cuando dice Ra Hashem Panim el Panim, vio a
Dios de manera directa se refiere a que no habían velos y no habían separaciones entre Moshe y Hashem. Ok, entonces vimos la nebuá de Moshe Rabbeinu. La 8 es, Ani ma'amin bemunah shlema, shekol haTorah המצויה עתה בידינו היא הנתונה למשה רבנו עליו השלום. Y en este se llama el concepto Torah min hashamayim, y es uno de los conceptos más importantes que tenemos en Yahadut. Vamos a explicarlo. Que toda la Torah que tenemos hoy en día le fue entregada a Moshe Rabbeinu. Y aquí viene la pregunta, ¿qué quiere decir toda la Torah que tenemos hoy en día? Y el Rambam entra en mucho detalle en este Ikar a decir, no me refiero a un Sefer Torah, no me refiero a los 5 libros del Humash, me refiero a toda la Torah, que quiere decir toda la Torah oral y todo el desarrollo que surgió de esa Torah, la Mishnah, la Gemara, lo que trabajaron después los Geonim, el Shulchan Aruch, todos los Rishonim, todos los Achronim, toda esa Torah. Una base de la fe es saber que toda la Torah que tenemos hoy en día se la dio Hashem a Moshe en Sinai. Entonces, la pregunta es, hay cosas que se escribieron después, es un desarrollo de 2000 años o más, de 3000 años en realidad. Entonces, ¿cómo puede ser que toda esta Torah se le dio a Moshe en Sinai? Y esa es la idea, o ese es el tema principal con el que vamos a tratar en esta clase. El número 9, que también tiene que ver con nuestra clase, es un poquito menos relevante, pero les quiero decir por qué está ahí. אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. El número 9, que esta Torah no será cambiada y no habrá otra del Todopoderoso. ¿A alguien se le ocurre por qué está ese seif? ¿O qué es lo que como reacción a qué? Exacto, como reacción al cristianismo, que dijeron, está el Antiguo Testamento, pero Dios nos dio uno nuevo, el Nuevo Testamento, que hace que el otro, o sea, que muchas cosas que decían el otro ya no son relevantes y por eso tenemos otro. Entonces, este seif queda claro que viene como una respuesta principalmente al cristianismo, pero también a cualquier otro que pudiera decir, bueno, sí, Hashem les dio esa Torah, pero mientras ya dio otra, o ya se cambió, o ya no es relevante. Entonces, por eso está. 10, 11, 12 y 13 no son tan relevantes para nuestra clase. Quiero leérselas 2 minutos nada más para que sepan qué dicen. Y si ven, las primeras 5 de las que hablamos, todas se refieren a Hashem. Y vamos a ver que las últimas 4 se refieren a la relación entre Hashem y el ser humano. Y en realidad, ¿qué es lo que está en medio entre Hashem y la relación entre Hashem y el ser humano? La Torah. Esa es la conexión que nosotros tenemos a Hashem. Esa es la manera con la que nosotros nos relacionamos a Dios. Entonces, las últimas 4 se las voy a leer igual, las traduzco rápido para que sigamos con nuestro tema. número 10, אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם, שנאמר היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. ¿Qué quiere decir? השגחה. Entonces el número 10 dice que el Creador ha alabado su nombre, sabe todo lo que la persona hace y conoce todos sus pensamientos. La que viene después es la consecuencia de que Hashem sabe cuáles son nuestras acciones y nuestros comportamientos, que es la número 11. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו. 11, que el Creador ha alabado su nombre, recompensa bien a los que cumplen sus mitzvot y castiga a los que transgreden sus preceptos. Antes de eso necesitamos 2 cosas. Primero, que Hashem sepa lo que estamos haciendo, Ashgaha, si no, ¿cómo podemos recibir un castigo o un premio? Pero segundo, ¿cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente, lo que está en el centro, la Torah. Siempre y cuando sabemos que es la Torah, que todo lo que dice la Torah Shebichtav, Veshebeal Pe, son la guía o el manual que nos dio Hashem de cómo comportarse en este mundo. Entonces también tenemos fe que hay consecuencias a nuestro comportamiento, que no es que cada uno pueda hacer lo que sea y no tiene ninguna relevancia, sino que Hashem premia a los que hacen lo que deben y castiga a los que no. El número 12, אני מאמין באמונה שלמה, este es el más conocido porque tiene una canción, בביאת המשיח ואף על פי שהתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא.
Sí, estoy segura que conocen por lo menos una, si no más canciones de este pasuk. Que es que el Mashiach vendrá y aunque se demore, esperaremos cada día su llegada. Y el último, el 13, Ani מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים. Que los muertos van a resucitar cuando sea la voluntad del Todopoderoso, alabado su nombre. Ok, podemos dejar de lado los primeros y los últimos y concentrarnos en los 4 que tenemos en medio. Primero, ¿de dónde sabemos que Hazal o los Rabbanim o los Jajamim de una cierta generación son quienes mantienen esta Mesorá? Masoret, ¿se acuerdan que platicamos de la palabra de Masoret? Que Masoret, que es tradición, pero que viene de las mismas letras que Mesirá. ¿Qué es Mesirá? De que das algo a otro. Entonces es la cadena de tradición que tenemos, pero también que se va pasando de una generación a la otra. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes son los que deben de hacer esto? Ok, pero tenemos psukim en la Torah que nos lo dicen de manera absolutamente obvia y clara. Aparecen en... Vamos a leerlos, se los traje acá. Entonces les escribí arriba es Samchut Rabbanim a la Avarat HaMasoret u'Kemefrashei HaTorah. La autoridad rabínica en la transmisión de la Mesorá, que dijimos es la tradición, y en la interpretación de la Torah. Aparecen Dvarim, Perek Yud Zayin. Y son 4 psukim. Los voy a leer primero en hebreo y después en español. Ki paleh mimcha davar lamishpat, ben dam ledam, ben din ledin, ben nega lenega, divrei rivot pishei arecha. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. Saben que se los voy a leer pasuk por pasuk porque si no creo que van a perder el hilo. 8. Cuando alguna ley te fuera desconocida en juicio, si una sangre fuera pura o impura, si una causa fuera justa o justa, si una llaga fuera pura o impura, o si surgieran causas que provocaren divergencia de opiniones en tus ciudades, entonces te levantarás al lugar que escoja Hashem tu Dios. Primero, ¿alguien sabe a qué se refiere con llaga? Está hablando de tzarat. Nega quiere decir una herida de tzarat. ¿Cuál es el lugar que escoja Hashem, tu Dios? No, de esta época. Israel, pero está hablando de Jerusalén, del Bet HaMikdash. Antes de que estaba el Bet HaMikdash en Jerusalén, donde sea que estaba el Mishkan, pero eventualmente cuando el Mishkan llegó a Jerusalén y se construyó el Bet HaMikdash, habla de Jerusalén. פסוק ט' ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. 9. Y te llegarás a los sacerdotes, a los levitas y al juez que hubiera en aquellos días y consultarás y ellos te declararán la sentencia del juicio. Está diciendo, hay gente apropiada para determinar estas cosas. Dependiendo de cuál es la pregunta, hay kohanim, hay leviim y hay shofet. Y lo importante, ¿qué dice del shofet? No dice el del shofet Moshe Rabbeinu. Del shofet dice, y al juez que hubiera en aquellos días. Te está diciendo el juez que tú tienes en esa época. Pasuk Yud. ועשית על פי הדבר אשר יגיד לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. Y harás conforme al mandato de la sentencia que te anunciaren desde aquel lugar que escogiera el Eterno. Y cuidarás de hacer conforme a todo lo que te enseñaren. 11 י"א על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. Según el mandato de la ley que ellos te enseñaren y según el juicio que te dijeren, así has de hacer. No te desviarás de la sentencia que te declaren ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Esta es una de las mitzvot que es desusual porque tiene 2 mandamientos, una mitzvah tase y una mitzvah lav. ¿Quién sabe qué es un lav? Lo tase. ¿Sí? Si se fijan en el último pasuk, en el 11 dice, la mitzvah tase, lo que tienes que hacer es, según el mandato de la ley que ellos te enseñaren y según el juicio que te dijeren, así has de hacer. Entonces te está diciendo hace. Y lav, que no debes de hacer, no te desviarás de la sentencia que te declaren ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Entonces queda claro que tenemos escrito en la Torah de manera absolutamente clara que tenemos que escuchar
a los Gdolei Ador, a gente más importante de cada generación, obviamente no cualquiera que dice porque sí, sino porque estudió, porque son eruditos, porque son Rabbanim, y que tenemos que escuchar lo que dicen y que ellos son los que pueden tomar esa decisión. Les traje en la próxima página, en la 3, una lista de los diferentes tafkidim o funciones. Escribí Tafkidam Shel Chochmei Israel, que es la función de los Rabbanim. Y aquí les voy a leer las seis partes de las 6 funciones diferentes que tienen. Hoy vamos a hablar de 2 y más adelante en la próxima clase yo creo que vamos a traer algunas más. Okay, la primera, que es obvia pero no tan obvia, o sea, es necesario aclararlo porque nos queda obvio porque todos lo saben, pero la pregunta es ¿por qué? Entonces, el primer tafkid de Chochmei Israel es Shmirah ve'avarat haTorah shebichtav, conservación y transmisión de la Torah escrita. Ustedes saben que si una una letra de un Sefer Torah no está correcta, ¿qué le pasa al Sefer Torah? Todo no es kasher. Incluso si es una línea microscópica chiquitita, o sea, sí te tiene que poder ver con el ojo normal, no con una lupa, pero si se puede ver que algo no está bien, el Sefer Torah no es kasher. Y a través de los años ha habido muchísimo esfuerzo por asegurarse que todos los Sifrei Torah tengan exactamente las mismas palabras y exactamente las mismas letras. Y piensen en una tradición que lleva 3000 años y que de todas formas Sifrei Torah en todo el mundo, en diferentes épocas, cuando no había internet y no había teléfono y no había comunicación, y de todos modos los Sifrei Torah en Ashkenaz y en Sfarad y en cualquier otro lugar que siguen siendo exactamente iguales. Hoy en día tenemos entre los Sifrei Torah Ashkenazim y Sefaradim, creo que una diferencia, pero la diferencia es con una Vav, o sea, si se lee, ¿saben qué es Ktav Malé y Ktav Haser? Cuando puedes escribir el sonido o el sonido U, se puede hacer o con Vav o sin Vav, se puede escribir de 2 maneras. Entonces, algunas de las diferencias de opinión en cómo se escribe un Sefer Torah son sobre palabras que aparecen o con Vav o sin Vav, pero que se leen igual. De la misma manera se llama Ktav Haser y Ktav Malé, y de la misma manera no solo se conservaron los Sifrei Torah y cada letra que se escribe, pero los Sifrei Torah tienen Nikud. ¿Qué es Nikud? Nekudot. ¿Los Sifrei Torah tienen Nekudot? No tienen Nekudot. Hoy en día tienen Teamim, que se llaman Teamei Amikra, y esos sirven como puntuación y que también dan la tonada como se leen normalmente. Pero todo eso es parte del requisito de conservación y transmisión de la Torah. Saber cómo se lee un texto que no tiene nikud, piénsenlo. Muchas diferentes palabras, o sea, la misma palabra se puede leer mekave o mikve. Se escribe exactamente igual. Kuf, vav, vav, hey. Mekave es yo espero que. Mikve es una mikve como tara, una mikve donde se hace tevilá. Entonces hay todo tipo de palabras que si no sabemos cómo se leen exactamente y cuál es el nikud, pueden tener significados diferentes. Entonces lo que se tenía que mantener en el Sefer Torah era la integridad del texto, obviamente, pero también la mesorá de cómo se leía, cuál era el nikud, cuáles eran los tamim. Eventualmente sí se escribieron los tamim, que hoy en día nos ayuda a saber dónde poner la puntuación dentro del Sefer Torah. Pero el Sefer Torah no tiene puntuación y no tiene nekudot. Sí. La cuestión de la puntuación, pero ¿cómo no cambia nadie? No, la idea es, y ahí viene todo el concepto de smijá, de que se transmite de uno al otro. No es que alguien se sienta y empieza a tratar de leerlo solo. Si no aprendiste cómo se lee un Sefer Torah de tu papá o de tu rab o del anciano de la ciudad o de alguien que sabe, entonces no lo puedes hacer. Ese es el concepto detrás de la cadena de transmisión. Otra cosa es sobre la cuestión del VAV, pero ¿cómo? Porque una letra cambia muchas cosas. No, pero entonces, ¿cómo así? No estoy segura que entiendo la pregunta. Porque dijiste que puedes tener alteraciones en sefaradí,
Entonces tengo que checar, creo que hoy en día, o sea, todos están de acuerdo cómo se lee y hay discusión de si incluye una vav o no incluye una vav, pero el sonido es el mismo. Sí, pero se lee igual. Sí, pero porque la vav no hace de vav, sino como si fuera una necodo. Exacto. Yo sé, pero estoy hablando, por ejemplo, no, para tirar esta duda no puede tener un impresora muy antiguo y también otra cosa, la gematria, por ejemplo, una letra cambia todo. Definitivamente. Entonces no estoy hablando del son, pero de las letras. De las letras. Entonces puedo checar que yo sepa, creo que hay una diferencia entre ellos, lo tengo que checar, pero es parte de, o sea, parte de la galut, y vamos a ver que eso va a ser parte de lo que vamos a estudiar del proceso de la Torah Shebe'al Peh. Parte de la galut es no tener certidumbre. Cuando Bnei Israel estaba en Eretz Israel con el Sanedrín y con las cosas como debían de ser, no habían machlokot, no habían dudas, porque lo que decidía el Sanedrín aplicaba a todos y se acabó con eso. Y ahorita el hecho que estamos en la galut, que no tenemos un cuerpo con suficiente autoridad para determinar de manera absoluta para todos, el hecho que diferente gente hace diferentes cosas es uno de los síntomas de la galut. Es exactamente eso. El hecho que no tenemos certidumbre absoluta, que no tenemos un conducto directo con Hashem para preguntar. En tiempos de que había nevuá, había una pregunta, había un problema. Le preguntan a Hashem, por ejemplo, ¿saben el Urim Betumim de Aarón? Sí, que recibían respuestas. No sé si conocen el cuento de Jericó en Yoshua. Bueno, cuando conquistaron la ciudad de Jericó, Hashem dijo que no puede nadie tomar del motín, porque le pertenece a él. Y hubo alguien, Aján, que sí tomó, y por lo tanto en la próxima guerra que hicieron, perdieron y mucha gente se murió. Y entonces, tratando de entender qué es lo que pasa, le preguntaron a Hashem, ¿qué es lo que pasa? Y dice, alguien tomó del motín como no debía de. Y entonces, ¿cómo recibieron respuesta de Hashem de quién era? A través del Urim Betumim. Se separaron en 12 tribus y el Urim Betumim dijo, esta es la tribu. En esa tribu se separaron por familias y el Urim Betumim dijo, ¿qué familia? Teníamos un conducto directo para que Hashem nos diera respuestas inmediatas. Eso es algo que perdimos. Bezrat Hashem, en el futuro lo recuperaremos otra vez en Binyan Bait Shlishi, ¿sí? En el tercer templo. Pero por ahora vamos a ver que a través de las generaciones se tuvieron, por ejemplo, la Torah oral, que debía de ser siempre oral, se empezó a escribir, porque nosotros bajamos de nivel, cada uno estaba en otro lado y se podía olvidar. La manera de poder aprender y que tu Rab te dice todo y que tú entiendes todo y además retienes todo y lo puedes transmitir de la misma manera, es una habilidad que hoy en día ya no tenemos. ¿Ok? Que es la razón por la que cada vez tenemos que escribir más y que esperamos llegar a ese mismo nivel de certidumbre en el futuro. Lo mismo que lo de los Kohanim, la discusión de que en realidad cualquier persona puede llegar y decir yo soy Kohanim. Obviamente no lo toman a la ligera, pero en el fondo no hay una certeza al 100%. Correcto, y eso es algo que no sabemos. Y aunque hoy genéticamente tratan de decir y todo, pero es algo que no vamos a saber hasta el Bet HaMikdash HaShlishi, hasta que tengamos respuestas con certidumbre absoluta de Hashem. Pero ahorita esa línea de comunicación directa no está funcionando. Exacto, cuando dice Aster Astir Panay, voy a esconderme, voy a tapar dice voy a tapar mi cara, que no se refiere a que Hashem tiene cara, pero la idea es que una vez que salimos a Galut, y Megilat Esther, por eso también se llama Esther, exacto, una vez que salimos a Galut, la comunicación con Dios no era igual, y era algo que perdimos. Ay, por eso Megilat Esther no aparece en la Sí, exactamente. Hashem está actuando atrás, pero no lo vemos de manera directa, porque Hashem, su comunicación con nosotros y su presencia con nosotros no es la misma. Se cortó la línea de teléfono, si quieres llamar así. Entonces hay otros medios de comunicación y tfilá. Y por ejemplo, estoy tratando de acordarme quién fue el que dice que cuando digo tfilá yo hablo con Hashem y cuando estudio Torah Hashem me contesta. Porque es en realidad la comunicación que tenemos, pero no es una directa y no es una en la que podemos recibir respuestas específicas de sí o no, a la derecha.
es menos claro y tenemos el manual de la Torah que nos dicen qué camino ir, pero de todas maneras no siempre es tan absolutamente claro como era en el pasado. Entonces, hablamos del primero, que era la conservación y transmisión de la Torah escrita, que entienden a qué grado fue complicado eso y qué importancia tenía de una generación a otra. La segunda aquí es Perushim Mekubalim, que son interpretaciones conocidas, y lo voy a dejar para la próxima clase porque es todo un tema que se tiene que hablar. Halajá le Moshe Sinai, que eso es lo que quiero hablar en esta clase. Perushim Mehudashim, que son interpretaciones renovadas. Vamos a ver las dos, las conocidas y las renovadas, en la próxima clase. Y después el Jote Rabbanan, que son el Jote de los sabios, de los Ramanim. Hay dos tipos, Gzerot, que son cercos legislativos. ¿Se acuerdan que que los Rabbanim hicieron un cerco para proteger la Torah? A eso se refiere. Por ejemplo, Muktzeh en Shabbat. Y al Ajot de los sabios de los Rabbanim, Takanot, que son ordenanzas. Y también eso lo vamos a ver en otra clase. Entonces, lo que yo creo, hoy vamos a ver Halajá le Moshe Sinai. Les quiero explicar qué es. Los Perushim Mekubalim y Judashim vamos a verlos en la próxima clase. Y yo creo que la de después vamos a ver el Jote Rabbanim. Ok. Entonces, ¿quién sabe qué es una Halajá le Moshe Sinai? La forma como describe cómo hacer las cosas de la Torah. Ok, pero en realidad si acabamos de decir que toda la Torah, tanto la oral como la escrita, se le dio a Moshe en Sinai, entonces la pregunta es ¿por qué estas halajot se llaman diferente? ¿A qué se debe que tiene un nombre diferente? Las halajot le Moshe Sinai son halajot que sabemos que Moshe recibió en Sinai y que se han transmitido, pero que no tienen ninguna referencia a ellos en la Torah. Eso es otra cosa, eso ya tiene más que ver con interpretaciones renovadas y lo vamos a ver. Estos son halajot que son de la Torah, que ahorita les voy a dar algunos ejemplos para que entiendan a qué me refiero. Vamos a ver en la próxima clase que las interpretaciones conocidas y las renovadas, la palabra en hebreo es perushim. ¿Qué quiere decir perushim? Quiere decir lefaresh, interpretar. Se toma el texto, en este caso la Torah, y del texto se pueden aprender diferentes cosas. No quiere decir que todo está escrito. Por ejemplo, vamos a ver la semana que entra Shabbat. No nos dice en Shabbat absolutamente todo en el texto, pero sí nos menciona Shabbat y sí nos menciona ciertos conceptos de Shabbat. Halajot le Moshe Sinai son halajot que tenemos que no aparecen en ninguna forma en el texto de la Torah. La mayoría de ellos, hay diferentes opiniones de cuáles son exactamente. No hay mahloket sobre qué es Halajá le Moshe Sinai, ni qué conceptos son Halajá le Moshe Sinai. Definitivamente es la misma importancia, es de oraita de la Torah al 100%. Les voy a dar algunos ejemplos para que entiendan un poquito más a qué me estoy refiriendo. Gran parte de las halajot de un Sefer Torah, Tfilin y Mezuzá, son halajot le Moshe Sinai. Por ejemplo, el tipo de pergamino, pergaminos de papel. ¿Cómo estamos hablando cuando está hecho de piel? Clav, sí. No me acuerdo ahorita la palabra de clav en español, pero el tipo de clav que se puede usar para tefilín no aparece en ningún lugar en la Torah. Son dos cosas, o no aparece en la Torah y no hay manera lógica de poder entenderlo del texto de la Torah. Entonces, dijimos, el tipo de clav que se usa para los tefilín, el tipo de clav que se usa para mezuzot, el tipo de clav que se usa para un Sefer Torah. La forma de la letra Shin en los tefilín. ¿Han visto que las tefilín tienen la forma de una Shin? Esa forma es Halajá le Moshe Sinai. La forma de los nudos de los tefilín. Y todas esas, cualquiera de estas cosas que no se cumplen, no se está cumpliendo la mitzvah de la Torah. Que las retzuot, ¿cómo se llaman las retzuot? Son como las cintas de los tefilín que son negras, tienen que ser negras siempre. Que los tefilín tienen forma de un cubo, por ejemplo. Que los tefilín tienen que tienen lugares, o sea, una como cortada para que las cintas, las retzuot, puedan pasar.
No sé, pero sí sé que las alajot de tefilín son prácticamente todas alajá le Moshe Sinai. Entonces no sé del color, sí sé que las retzuot tienen que ser negras. No creo que nunca he visto una cubo de tefilín que no es negro, pero no sé. Sí, no está escrito, pero la gente tampoco va con el color. Pero que no sé. Que sí puedo preguntar. Que sí se puede tener del color que sea, pero la filatelia tiene que ser negra sí o sí. Pero no, o sea, no tiene lógica que le pongas un arco iris. Que las parshiot, ¿sí? Saben que los que se escribe y se mete dentro del tefilín tienen que ser enrollados y amarrados con el pelo de un animal kasher. Que los tefilín, las diferentes secciones, conocen que hay 4 secciones dentro de un tefilín. ¿Alguno de ustedes ha visto un tefilín alguna vez por adentro? ¿Sí? Tiene 4 particiones y en cada una de ellas se pone una de las parshiot. Entonces, que estas tienen que ser cosidas con hilo. Normalmente se usa como gidim. Estoy pensando en mi español no anda muy bien. Un segundito. Gidim de un animal kasher, o sea que se usan normalmente parte del animal para coserlo. Tiene que ser de un animal kasher. Son 4 parshiot de Shema. Te puedo checar exactamente el texto y traértelo, pero creo que es Ve'ahavta et Hashem Elokeja es uno, después es Ve'ayam Shemoa Emet. Lo checo exactamente y te lo traigo para la próxima clase. Sí, en cada uno de los compartimentos va otra parshia. Y cada una de estas alajot hace que si no se cumplen al 100%, los tefilín no son ksherim. No es una sugerencia, o sea, si uno se pone tefilín que no cumplen estas condiciones, no es kasher, y punto. El tipo de tinta que se tiene que usar para escribir un Sefer Torah. La pluma, obviamente no es pluma de animal, o sea, las que se usan, se meten tinta y así se escribe, Sofía lo escribe así. El tipo de pluma que se puede usar para un Sefer Torah. Como ven, son todo tipo de alajot que tienen importancia de la Torah, la misma, la palabra que estoy no es validez, la misma, no solo importancia, sino autoridad, como cualquier otra mitzvah de la Torah, pero que no tenemos mención de ellas en el texto, y que también no tenemos manera de leer el texto de la Torah y tratar de manera lógica de entenderla. ¿Les hace sentido? ¿No? ¿Tienen alguna otra pregunta? Una de las cosas que tenemos también en Alajá le Moshe Sinai son shiurim. O sea, cuando hablan de, por ejemplo, en Yom Kippur, cuando alguien toma o cuando alguien come, aprendieron de shiurim, ¿qué se considera para que sea la alajá de la Torah que alguien no cumplió el ayuno? ¿Sí? ¿No? ¿La cantidad que puede estar dando? Sí. Entonces, no quiere decir que ninguno de nosotros puede ir y tomar y comer menos de eso en Yom Kippur. Quiere decir que cualquier mitzvah que es de la Torah tiene una cantidad mínima. Porque si no, no se puede. Cualquier cosa que es de la Torah necesita una manera clara de poder medirse. Entonces, gente, por ejemplo, que está enferma y que necesita tomar o necesita una medicina o cosas así, los ramanim les explican cómo tomar menos que el shiur y de todos modos se considera que están ayunando, a pesar de que lo toman. Exacto, pero eso no quiere decir, por favor, que estoy diciendo que alguien puede tomar en Yom Kippur o que si toma menos que... Obviamente no. Lo que quiere decir es que estas maneras de medirlo nos permiten entender cuándo ya se transgrede lo que es de oraita, y en casos de necesidad, como alguien anciano que no puede ayunar todo, o una persona enferma, o una mujer que está en un embarazo de alto riesgo y el doctor le dice que no puede ayunar, ¿qué se puede hacer para que tome menos de esos shiurim y siga ayunando? Se considera de todas formas que está ayunando. Entonces tenemos shiurim para todo tipo de cosas. Shiurim para, creo que lo más común, uno de los que van a conocer más es sobre Amotzi. ¿Cuánto comiste que necesitas decir una brajá jrona después? Que se considera
que es un shiur de comida, que se considera que es un shiur de bebida. Todo tipo de cosas así las tenemos, estas reglas como halajá le Moshe Misinai. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Entonces, por hoy terminamos este tema y la próxima semana les voy a traer el siguiente.